Hola a todos, mi nombre es Josué Rocha, soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería Química del Grupo 2M2IQ. Mediante estos incisos a realizar explicaré acerca de los funcionamientos que pertenecen al programador de MATLAB, en el cual desarrollaremos dos ejercicios explicando acerca de la gráfica y de cómo podemos optimizar tiempo al desarrollar este tipo de procedimientos a continuación. Bueno, aquí tenemos el primer inciso, nuestro primer ejercicio, donde nos piden encontrar la temperatura final del aire cuando se conoce la temperatura inicial y el cambio de energía interna. Describimos las entradas y las salidas. En este caso tenemos que la capacidad calorífica está determinada por estas variables A, B, C y D, ya están propuestas en las imágenes, y la temperatura 1 que también está propuesta. Delta H en este caso lo vamos a omitir porque es lo que nosotros estamos encontrando. En este caso en la salida podemos observar que para cada valor supuesto de la temperatura final, en este caso temperatura 2, en la pantalla se debe de imprimir una estimación de delta H. En este caso es el cambio de energía que surge en una reacción, o el calor en sí, si pierde o gana. Entonces tenemos que, al desarrollarlo, si se supone una temperatura final de 400 Kelvin, entonces, ¿cuál será nuestro delta H? Aquí está el ejercicio resuelto, la fórmula que es la que nos va a ayudar a determinar delta H cuando pasemos a MATLAB. Aquí podemos observar el current folder, que es nuestro archivero donde podemos ver directamente los archivos que tenemos almacenados, documentos, y con un clic nos puede reflejar nuestros ejercicios, o si queremos editarlo en el editor page, en el editor o en el comando window. También tenemos el workspace, que el workspace lo más que es que te muestra en el navegador del espacio de trabajo una interfaz gráfica de usuario que le permite ver al administrador el contenido que tiene de cada una de las variables o los valores que se ponen en este caso. Y también tenemos el command windows, que es la ventana principal donde se escriben comandos. Aquí podemos escribir directamente comandos. En este caso nosotros podemos escribir directamente comandos, por así decirlo, temperatura 1 en este caso, temperatura 1, o un valor, podemos decir 3 más 5 y directamente nos está. Si nosotros queremos limpiar esto, le damos con CLC y ya está listo. Entonces aquí viene lo más esencial de todo, que es el editor. El editor es muy importante porque nos ayuda a editar. Es un editor de texto, perdón, donde se puede cargar, editar y guardar programas completos de MATLAB. La ventana del editor también tiene comandos de menú, en donde podemos determinar si, como se realizaba en PC, decir si es para, en este caso, si queremos, en este caso puse short, más adelante lo explicaré, y determinar o dar condiciones a la variable. Comenzando con el ejercicio, primero se pone al inicio un signo de porcentaje en donde describimos ya sea el enunciado del texto o lo que nosotros queramos escribir, algún comentario. Entonces, antes de empezar el ejercicio, es importante que dentro del script se escriba CLC y clear, porque es el comando respectivo para borrar el contenido que pudiera haber estado en la ventana de comandos en ejercicios anteriores, y también para limpiar algunas variables que quizás nosotros teníamos una variable de A y tenía 20 y puede alterar ahorita al utilizar la misma variable. Entonces el CLC clear nos ayuda en ese caso para resolver ese tipo de problemita. Ahora que es bueno escribir estos comandos porque son muy esenciales a la hora de ejecutar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Suponiendo que T2 nosotros le damos un valor de 400 y esto se ajusta, dice, o sea que este valor nos va a permitir ajustar la ecuación. Entonces, aquí en este caso nosotros, ¿qué es lo importante en esto? Que el short format, el formato short, nos ayuda en un punto fijo con cierta cantidad de dígitos, o si ponemos long, nos puede dar decimales de más. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio
Si le damos correr, directamente en el command window nos muestra cuál es el valor de delta H. En este caso vemos que el workspace ya está lleno. Aquí nosotros también podemos ver si los valores están, o podemos anexarle valores aquí en esta parte de workspace. Tenemos el valor. Por otra parte tenemos también que TH2 nos puede servir también para, si nosotros venimos y cambiamos TH, al seleccionar el icono podemos poner 500 y le damos correr, el delta H va a cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Esto es importante porque nos ayuda a anexar solo valores numéricos y así poder nosotros ejecutar de una mejor manera, más fácil, solo ingresar los datos ya determinada cierta variable y así tener una mayor optimización del tiempo a la hora de resolver problemas. Vamos a intentar otro, 785. Vimos cómo cambió. Entonces, si nosotros en el formato short, vemos que si lo ponemos, short, nuestras decimales van a ser menores. Entonces, ¿qué es lo que hace short? La cantidad de decimales o los dígitos son menos. Él fija como 5 dígitos, en este caso fija 5 dígitos. En el caso del formato long, digita hasta 15 dígitos. Entonces, esto es muy importante y de una manera si nosotros queremos una mayor exactitud en el caso o queremos delimitar. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Bueno, ahora vamos con el segundo inciso, en donde nos piden graficar el punto de fusión y el radio atómico de los elementos del grupo 1 contra el peso atómico. Igual como en PSEIN, como en el ejercicio anterior, tenemos que establecer nuestro enunciado, nuestras orientaciones y de último ejecutar. Entonces aquí podemos ver describir la entrada y salida. De entrada son los pesos atómicos y los puntos de fusión de los elementos. En este caso podemos ver en la tabla los valores que nosotros vamos a utilizar y nuestra salida va a ser graficar el punto de fusión y radio atómico en la misma gráfica. Tenemos que graficar tanto cuál es el comportamiento del punto de fusión y el radio atómico en la misma gráfica. Ahora vamos al ejercicio. Como vemos en el ejercicio anterior, pudimos notar que ya teníamos la bandeja llena, tenemos el workspace lleno y el comando Windows. Entonces, para nosotros borrar en el comando Windows, igual podemos CLC si queremos borrarlo. Entonces, en este caso ya está limpio, pero vemos que el workspace está lleno. Cuando empecemos a ejecutar vamos a ver el comportamiento que hace y por qué es importante poner CLC clear. Entonces aquí tenemos graficar, como anteriormente nuestro enunciado es graficar el punto de fusión y el radio atómico de los elementos del grupo 1 y tenemos CLC clear. Definir las variables, el número atómico, tenemos el número atómico, aquí lo vamos a hacer en forma de vector. Esto es muy importante porque al trazar nosotros en forma de vector, hay diferentes tipos de vector. Para crear un vector fila, en este caso nosotros estamos creando 3 vectores fila, en el cual le asignamos una variable a estos valores con el nombre que querramos. En este caso son números, lo que nosotros estamos asignando, y dentro de los corchetes el valor de cada elemento, en este caso separado por las comas. Entonces tenemos que el enunciado nos dice graficarlo con 2 líneas en la misma escala. Entonces vamos a graficar con 2 líneas en la misma escala sin alteración. Aquí vienen los comandos que son importantes, en este caso subplot. Este comando subplot, lo que hace subplot es que donde él tiene un comando que dice subplot m, n y p, en donde m y n es el número de filas y columnas de la matriz, de la trama. Entonces nosotros tenemos una fila, en este caso una fila y 2 columnas, tenemos 2 columnas. Entonces con esto nosotros podemos crear una matriz de una manera sencilla
pero con ciertas condiciones. Y aquí, ¿por qué ponemos 1? Porque en el caso de subplot tiene M, N y P, y aquí 1 es P, donde coloca una trama particular. 1, en este caso, lo que nos muestra es la posición que se va a mostrar en el inciso. El comando plot es para crear una gráfica. Este comando nos ayuda a crear una gráfica, es esencial para crear gráfica, y el título que nosotros queramos poner a la gráfica. Xlabel agrega una etiqueta en este sentido. Si nosotros queremos agregar un comentario en el eje X, Xlabel lo que hace es en la parte de las abscisas muestra esto que nosotros tenemos. Si nosotros queremos agregar un título o cualquier cosa que nosotros queramos poner. En YLabel también es lo mismo. Nosotros en el eje Y se va a mostrar esta parte. ¿Qué es lo que hace Legend? Ahorita se lo voy a mostrar qué es lo que hace Legend. Y GridOn también. Entonces, nosotros a la hora de ejecutar, nosotros vamos a observar. Tenemos Editor Room. Esperamos un momento. Y aquí podemos ver qué es lo que nos interesa, el comportamiento de la gráfica. Entonces, las propiedades que nosotros vemos, esto es lo que hace Legend. Legend lo que hace es leer lo que es la gráfica y determinar cuál pertenece a cuál. En este caso, el número atómico pertenece a la línea azul y las propiedades vemos que está por debajo. Entonces, ¿qué es lo que hice en este caso? Nosotros podemos observar aquí. Nosotros podemos observar aquí esta parte. Vamos a poner más cortito esto. Podemos observar, vamos a tener aquí. Podemos observar que GridOn lo que hace es darme esas líneas que están ahí. Si yo le escrito GridOn, ejecuto, no me da las líneas, como se observa. Entonces GridOn sirve para eso, para tener una mejor apreciación del comportamiento. En este caso, si nosotros venimos y quitamos esto, Legend, y le damos correr, me quita esta parte de aquí. Entonces, esto es para tener una mayor perspectiva y que las variables tengan especificaciones más exactas. Entonces, en el caso de plotjj, lo que hace este comportamiento, esta línea que está aquí, la comporta de una manera más eficiente, si nosotros podemos observar. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que las propiedades de los elementos en la misma fila o columna en la tabla periódica, como se puede mostrar, por lo general se muestra una tendencia reconocible conforme uno se mueve a través de una fila o desciende por una columna, porque los átomos están más separados y por tanto los enlaces entre los átomos son más débiles. De igual modo, el radio atómico, tenemos aquí el radio atómico, en este caso el radio atómico aumenta conforme desciende por una columna, o sea que el radio atómico va aumentando por este lado. Aquí no se aprecia mejor, pero en este caso en la gráfica, cuando nosotros aplicamos plotjj, se muestra cómo va aumentando. Entonces, esta que va aumentando, se puede ver como que desciende por una columna. De igual modo, el radio atómico aumenta conforme desciende una columna. Y también porque existen más electrones en cada átomo y en correspondientes orbitales más grandes. En instrucciones gráficas, estas tendencias contra el peso atómico en la misma gráfica. Vemos cómo en la tabla periódica podemos observar que unas decrecen de un lado, otras aumentan en base al radio atómico y en base a al número atómico en este caso. Entonces, esto es todo. Aquí tenemos, vamos a regresar todas las variables. Vamos a regresar todas las variables. Y aquí tenemos la manera de cómo podemos nosotros ejecutar o tener una mejor apreciación. Vemos como aquí en Workspace ya se corrió este comando. Entonces vémoslo. Aquí no dan valor en comando Windows porque lo que nosotros estamos haciendo es dándole valor a una gráfica. Eso es todo. Y muchas gracias.